les quería pedir previamente una disculpa a aquellos que esta mañana no hayan podido resistirlo o ayer por la noche y se hayan leído la guía ECTS, la última versión en castellano, pues es posible que alguna de las cosas que yo comente pues ya las conozcan. Yo he asumido que la mayoría de ustedes no se han leído la guía esta mañana. Eso es lo que he asumido en mi presentación, ¿eh? Después hay otra cosa que quería compartir con ustedes, y es que la guía ECTS se ha hecho pensando en los 48 países miembros del Espacio Europeo de Educación Superior. No se ha hecho pensando en España. De hecho, nosotros lo hacemos muy bien comparado con otros países, ¿eh? Entonces, eso tiene que estar claro, o sea, que no es una crítica directa hacia España, sino que es un manual de instrucciones, una guía dirigida a 48 países, con nivel de éxito distinto en materia de guía ECTS. ¿Vale? Bien, ¿qué me gustaría compartir con ustedes? Pues voy a hacer una primera reflexión sobre un poquito de historia. ¿Por qué esto de un poquito de historia? Porque alguno de ustedes se puede preguntar, ¿por qué una tercera guía? Porque había una guía en el 2005, había otra guía en el 2009 y ahora hay una guía en el 2015. Es decir, ¿por qué tantas guías? Eso tiene una lógica, ¿eh? Entonces, mi idea aquí es pues, que antes de que ustedes se lean la guía, pues que sepan por qué hay una tercera guía, que no es relevante. Después veremos cuál es la situación en el 2015, qué provoca que esta guía se apruebe donde se ha aprobado. Porque se ha aprobado por primera vez, se ha aprobado en una conferencia ministerial. Las guías previas no venían avaladas por una conferencia ministerial. Y esta vez sí, y eso es muy importante, ¿eh? Y eso tiene que ver con algunas cosas que ocurrieron en el 2015 o algunos datos que se pusieron sobre la mesa en el 2015. ¿Vale? Después hablaré un poquito ya de la guía, dentro de la guía, pues de los ECTS para la movilidad y el reconocimiento de créditos, porque en la guía, que tiene algo más de 100 páginas, hay 7 secciones. Ustedes se pueden leer las 7 secciones sin problemas, yo me las he leído varias veces, pero hay 2 secciones que les interesan, más que otras, que es el punto 3 y el punto 4, el ECTS y los documentos de apoyo. Y después presentaré unas reflexiones, unas ideas generales. Todo esto es cosecha propia. Yo aquí, como se pueden imaginar, pues me represento a mí mismo, ¿eh? Entonces, puedo decir algo que ustedes no compartan, o puedo decir algo que vean un poco extraño, heterodoxo y demás. Bueno, pues no pasa nada. Yo creo que es mejor esto que otro escenario distinto, ¿vale? Bien, vamos a ver. Yo sé que algunos de ustedes en 1989 no habían nacido. Bueno, mejor para ustedes, pero algunos de ustedes también sí que habían nacido. Entonces, ¿qué ocurre en 1989? Bueno, en 1989 ocurren 2 cosas muy importantes para nuestra vida, muy importantes. Una de ellas, pues la caída del muro de Berlín y toda una serie de consecuencias, que, por cierto, el muro de Berlín no cayó, sino que lo tiraron, que es distinto. Pero bueno, en 1989 ocurre esto, que ha cambiado la vida más de lo que ustedes creen, nuestra vida más de lo que ustedes creen. Pero en 1989 también ocurrió otra cosa, que esto sí que nos ha cambiado la vida, que es, empiezan a utilizarse por primera vez los créditos ECTS. Los créditos ECTS están con nosotros desde 1989. No tienen nada que ver con la caída del muro de Berlín, pero algo. Bueno, ¿por qué en 1989 empiezan a utilizarse dentro de un programa piloto los créditos ECTS? Pues fundamentalmente porque empezamos con el programa Erasmus en 1987 y al poco tiempo nos dimos cuenta que era un poco caótico, que había problemas de reconocimiento. Y había problemas de reconocimiento porque no sabíamos apreciar bien lo que hacían nuestros estudiantes fuera, entre otras muchas cosas. Entonces, la idea es, ECTS aparece en escena porque el programa Erasmus no está saliendo bien en el principio, ¿eh? Esa es la idea. De hecho, como ustedes pueden ver, el programa Erasmus, que es un acrónimo poco sexy, tiene la M de Mobility, ¿vale? Y, bueno, hay unos años ahí, desde 1989 hasta 1998, 99, digo 98 porque en 98 tiene lugar la Declaración de Sorbona, después en el 99 la Declaración de Bolonia. Hay unos años ahí que se utilizan, no se utilizan del todo bien, se utilizan marginalmente por algunos países, pero empiezan a tener mucha relevancia a partir del proceso de Bolonia, ¿eh? El proceso de Bolonia, a partir de la Declaración de Bolonia. De hecho, como nos recordaba no hace mucho la guía de uso, la previa guía de uso de ECTS del 2009, pues, bueno, se le considera una piedra angular, una cuestión clave para que el proceso de Bolonia salga razonablemente bien, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta.
En concreto, en la Declaración de Bolonia, ustedes saben que las declaraciones pues, son el resultado de las conferencias ministeriales, y en las conferencias ministeriales pues, quien está presente son los máximos representantes de educación superior normalmente. En esta Declaración de Bolonia pues, hay algunas cosas sobre el ECTS, algunas cosas todas las conocen. Pero eso es importante, y lo señalo aquí, que al final el proceso Bolonia, más que decir al final, en el principio el proceso de Bolonia es lo que en teoría, ciencia política y en otros contextos se le denomina lo que se llama una solución Ohio. Una solución Ohio es fundamentalmente poner la casa en orden. Entonces el proceso Bolonia lo que buscaba es poner la casa en orden realizando pues, las famosas 4 Cs que ustedes conocerán, que es un sistema comparable, compatible, comprensible y coherente. Un poco más tarde aparecerá la 5ª C, que se cuela por ahí, pero que tiene su trascendencia, que es la C de competitivo, un sistema competitivo y atractivo para el resto del mundo. Y curiosamente, desde ese mismo momento, Estados Unidos lo ve esto con mucha desconfianza. Incluso el crédito ECTS lo ve con mucha desconfianza. El tiempo le ha dado la razón a esa desconfianza, porque los últimos datos publicados hace unas semanas nos dicen que cada vez van menos europeos a Estados Unidos, cada vez los europeos se mueven más dentro de Europa y además más personas del resto del mundo vienen a Europa en lugar de ir a Estados Unidos. Entonces, esos temores. Pero, en todo caso, ellos lo están utilizando ahora como una oportunidad. Después, en el debate, podemos comentar algunas de estas cosas. En definitiva, el crédito ECTS desde Estados Unidos empezaría a comentarse algo así, o a identificarse algo así como la moneda única del espacio europeo de educación superior. Después ya no se ha utilizado tanto, porque ustedes saben que la historia de la moneda única es desigual en sus resultados. Pero inicialmente se identificaba, algunos me decían, yo tuve la oportunidad de estar allí contando algunas de estas cosas, se identificaba como el euro de la educación superior, el crédito ECTS. Pero bueno, ya veremos. Bien, la idea fundamental del crédito ECTS desde el proceso Bolonia es contestar a esta pregunta yo creo que era una canción de The Clash, ¿no? Should I go, should I stay? Yo creo que era así, ¿no? Bueno, pues que no tiene que ver con el crédito ECTS, aunque tiene algunas frases interesantes, ¿eh? Bueno, pues la idea es disminuir las barreras que impiden que las personas vayan fuera. ¿Y por qué queremos disminuir las barreras? Pues queremos disminuir las barreras porque, según los últimos datos de ESU, yo asumo que todos saben lo que es la ESU, la European Student Union, que al final es un miembro muy importante dentro del proceso Bolonia, porque es uno de los que deciden el contenido de las declaraciones, junto con otros. Después ya lo veremos. Bueno, pues según ESU, en los datos más recientes de hace poco tiempo, hay distintas barreras que impiden o que hacen un poco más difícil la movilidad de los estudiantes. La primera de ellas es la barrera económica, la segunda tiene que ver con la situación económica, pero la tercera tiene que ver con el reconocimiento. Por lo tanto, en el 2015, todavía en el 2015, esto es un pequeñito problema, ¿eh? Después veremos por qué esto está detrás de la nueva agenda, ¿vale? En el comunicado de Praga me interesa sobre todo que vean que se está ampliando el número de estados, porque la Unión Europea somos 28 estados miembros, pero cada vez hay más estados. De hecho, en el espacio europeo de educación superior hay 20 estados que no son miembros de la Unión Europea, o son 48 estados. Por lo tanto, no les puede afectar en nada lo que decidamos en la Unión Europea. Entonces, esto está pensado no en términos de la Unión Europea, sino que está pensado en términos del espacio europeo de educación superior. Ya en Praga son 33 estados. Ya en Praga se nos dice la importancia del ECTS, lo mismo en Berlín, la importancia del ECTS, y lo mismo, fíjense al final, porque hay una cierta conciencia de que los ECTS se están utilizando de forma no del todo correcta, ¿eh? Como se nos dice que hay que hacer un uso apropiado de los ECTS. En el 2003. España, donde los ECTS pues, estaba un poco lejos en términos jurídicos, España, para ir con los deberes más o menos hechos y llegar a esta conferencia ministerial en Berlín, pues España nos aprobó en España se aprobó unos días antes, el 5 de septiembre, se aprueba el decreto que regula los ECTS. Es un decreto cortito de 2 páginas donde está lo esencial, y donde en el mismo preámbulo de esta norma, o en la introducción de esta norma, pues nos cuenta cosas que ya sabemos los que nos dedicamos a esto y cuenta cosas que tienen mucho que ver con la Declaración de Bolonia, Praga y demás, ¿vale? Bien, en Bergen, en Noruega, pues no se habla del crédito ECTS. Se habla de la importancia de la movilidad, pero hoy no se habla del crédito ECTS. Pero se aprueba algo que es muy importante, por eso estamos aquí hoy.
Se aprueban las famosas ESG, European Standard and Guideline, que tiene un nombre muy largo, criterios y directrices y demás. Y esto es fundamental porque ustedes saben que en la educación superior se progresa a través del mutuo reconocimiento, y solo hay mutuo reconocimiento si nos fiamos. Y nos fiamos si tenemos niveles aceptables de calidad. Entonces, esto lo que busca es que nos fiemos porque tenemos niveles aceptables de calidad. Y así funciona la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea nosotros podemos comprar un automóvil que se ha producido en Alemania porque nos fiamos del nivel de calidad de los alemanes. Y ellos nos compran automóviles producidos en Barcelona porque se fían de nuestro nivel de calidad. Eso es clave, eso es clave. El mutuo reconocimiento está basado en estándares de calidad. Si no, no funciona la cosa. Y eso también ocurre en educación superior. Pero la primera reflexión general pues, son las famosas ESG. ¿Vale? Después, en Londres, fíjense que aparece la preocupación sobre, otra vez, la correcta utilización del ECTS. Estamos ya en el 2007 y no estamos utilizando bien el ECTS. Y otra vez se asume que hay progresos y tal, pero que sigue habiendo problemitas. En las dos lobainas, por decirlo rápidamente, en la lobaina flamenca y la francófona, ahí tuve yo la oportunidad, una vez tiene en la vida oportunidades y es bueno aprovechar las oportunidades, pues yo tuve la oportunidad de asistir a esta conferencia ministerial, Misterios de la Vida, yo estuve. Bueno, pues aquí se nos dice otra vez, nos recuerda que es importante aumentar la transparencia del reconocimiento. Nos dicen algo y es un compromiso por parte de los Estados miembros que es clave, que es el 20 para el 2020, el 20%. En el año 2020 al menos un 20% de aquellos que se gradúen pues dentro del espacio europeo de educación superior habrán disfrutado un periodo más, por lo tanto hay un objetivo clave y tenemos que cambiar las cosas para cumplir este objetivo. Pero también en este contexto se está discutiendo lo que es la estrategia Europa 2020. La estrategia Europa 2020 no es cualquier cosa, es una estrategia que vincula en qué nos podemos gastar dinero dentro del presupuesto de la Unión Europea, sobre todo dentro de la Unión Europea. Bueno, pues la estrategia 2020 tiene dos elementos, que es la búsqueda del crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El crecimiento inteligente tiene que ver con capital humano, y la movilidad del capital humano. Y por lo tanto ahí entra en juego muchísimo la movilidad de estudiantes, ¿vale? Porque además, y por eso el impulso de la movilidad internacional de estudiantes, no nos engañemos, porque además esto cada vez tiene una dimensión económica más relevante, porque la Unión Europea tiene un problema gravísimo, que es ausencia de crecimiento económico, y si no crece, no es capaz de suministrar lo que las personas quieren en la Unión Europea y en otros países, que es prosperidad económica. Entonces tenemos un problema grave de crecimiento. Y a través de la movilidad de estudiantes, a través de la movilidad del capital humano, pues se incrementa la productividad, se asigna mejor el factor trabajo y, por lo tanto, se dan condiciones para que haya un mayor crecimiento que en otros escenarios. Entonces, este apoyo importante, esta visión de un buen funcionamiento del mercado único como fuente de crecimiento económico es relevante, es muy relevante. Por eso hay más dinero implicado. No se crean ustedes que la Comisión se gasta dinero en el programa Erasmus porque se lo quiere pasar bien, no, porque tiene unos objetivos claros, muy claros. Aumentar el capital humano de los europeos para que seamos más productivos y siendo más productivos podemos incrementar el PIB per cápita. Es así, es duro, pero es así. Eso es fundamentalmente lo que justifica, además de otras muchas cosas. Bien, en la conferencia Budapest-Viena del 2007, fíjense que somos ya 47 estados, ahí esta es una conferencia muy peculiar, tuve suerte también de poder asistir y aquí lo que se inaugura es el Espacio Europeo de Educación Superior. Es el lanzamiento del Espacio Europeo de Educación Superior, porque en Bolonia lo que perseguía es establecer en el 2010 el Espacio Europeo de Educación Superior. Entonces, ahora estamos en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior. Es en la conferencia ministerial de Budapest donde se complican las cosas. ¿Por qué se complican las cosas? Pues porque empiezan a mezclarse, a vincularse los resultados de aprendizaje con los ECTS. No estamos muy satisfechos de cómo utilizamos los ECTS y decimos, bueno, es que los ECTS tienen una lógica, tienen que estar vinculados a los resultados de aprendizaje. Después ya veremos qué es esto, porque es una de las fortalezas, pero también una debilidad de esta cuestión. Y después, ¿qué ocurre? Pues que nos ponemos deberes. En las conferencias ministeriales nos solemos poner deberes. Y en el 2015, ¿de qué estamos hablando? En el 2015 estamos hablando de que en el 2015, en la conferencia de Ereván, tenemos que hacer algo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que presentar una nueva guía, tenemos que actualizar la nueva guía. Entonces, la nueva guía que tenemos ahora, traducida espléndidamente al castellano,
Pues es el resultado de esto. Es el resultado de un compromiso de Bucarest que se materializa en Ereván. ¿Vale? Bien. Esto, si tuviéramos tiempo, lo veríamos. Esto es un poco que se ha tratado en todas las conferencias ministeriales, no vamos a tratar, pero lo que me interesa es que hay dos partes, que es la primera, Mobility of Students and Teachers, y Use of Credits, que siempre están en todas, no en la de Bergen, como hemos dicho. Lo que quiero decir es que dentro del Espacio Europeo de Educación Superior hay muchas cosas, pero hay dos constantes, movilidad y créditos ECTS. ¿Vale? Y por eso hemos tenido que seguir avanzando. En la última conferencia ministerial de Ereván, yo creo que usted... ¿Llegaste a la conferencia ministerial? No. Bueno, pues la última conferencia de Ereván, o Yerevan, Armenia, de mayo, pues hay 47 países, se aprueba la incorporación de otros, por eso somos ahora 48 países. Yo no les voy a decir si algunos están contentos con la incorporación de Bielorrusia o no, yo no se lo voy a decir. Usted pregunte solo a algunos estudiantes, pero yo no voy a hablar de ese tema. Lo que sí que me interesa es que somos 48, pero no solo somos 48 estados, sino que además desde el origen está la Comisión Europea, que es también un miembro. Y desde el origen se han ido incorporando progresivamente, pues está la UNESCO, Consejo de Europa, EUA, Eurasie, ESU es clave, son los estudiantes, ENQUA, Education International y Business Europe, que son los representantes del empresariado. Entonces, lo que quiero decir es que las declaraciones en el ámbito de las conferencias ministeriales es el resultado de muchas partes, lo que llaman los cursis por los stakeholders y demás. Entonces, esos debemos tenerlo claro. Entonces, ¿qué se ha hecho en esta conferencia? Pues lo que se ha hecho es aprobar la guía CTS del 2015, y por eso estamos aquí. ¿Y por qué se aprobó en esa conferencia? Porque nos comprometimos a aprobarla previamente, por eso estamos aquí. Esta guía CTS pues es mucho mejor, más completa, mucho mejor que las otras. Entre otras cosas, la primera tenía 47 paginitas, la otra pues tenía 55 paginitas, esta tenía algo más de 100 paginitas, y está muy bien, la verdad es que está muy bien. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta mucho la literatura, no lo pondría yo entre los top 10 libros de este año, pero a lo mejor el número 11 o 12, el número 11 o 12. Bueno, en todo caso, esto tiene un pequeño problemita, y es que en esta guía CTS aparecen muchas veces, y ahí de aquí 10 años, pues igual aparecen informes diciendo, cuidado, que no estamos haciendo las cosas bien, y es la cuestión de los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje que ahora son clave. Los resultados de aprendizaje, hay muchas formas de definirlo, pues describe lo que se espera que los estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer tras culminar con éxito un proceso de aprendizaje. Eso tiene su cosa. Entonces, la idea es la vinculación esta, en no solo cuantificar los 25 o 30 horas de trabajo por parte del estudiante que hay detrás de cada CTS, sino vincularlo a los resultados de aprendizaje. Ya veremos un poco cómo juega esto, ¿vale? Pues tenemos la famosa guía del uso del ECTS en castellano y tenemos las distintas secciones. Yo me voy a centrar en la sección 4, el ECTS para la movilidad del reconocimiento de créditos, y me voy a centrar en la sección 7. Las otras, que son muy interesantes, pues están un poco lejos de su quehacer diario, pero yo creo que es mejor leerse toda la guía, porque así uno entiende muy bien la lógica anterior. ¿Vale? Bien, también en Ereván, o en Yerevan, se aprobó una cosa que es fundamental, que es el SGE renovado, los criterios y directrices para el aseguramiento de calidad en el espacio europeo de educación superior, que insisto, esto es la pieza clave porque es la que nos dice que nos podemos fiar unos de otros en materia de educación superior porque hacemos las cosas con un cierto nivel de calidad. Esto es fundamental, no me cansaré de decirlo. Bueno, nos dice aquí ¿cuáles son los objetivos, los fines del SGE? Pues fíjense el último, facilitar información sobre el aseguramiento de la calidad en el espacio europeo. Nos tenemos que fiar de nosotros 48, entonces hay toda una serie de reglas. Dentro de este SGE hay una cosa importante, hay un criterio relativo a la admisión, evolución, reconocimiento y certificación de los estudiantes. Y después hay una directriz, directriz y reconocimiento. Por cierto, este documento la NECA lo tradujo también en su día y está muy bien, y es mucho más cortito que el otro. Yo creo que es conveniente que los lean, no sé si conjuntamente, pero tengan en cuenta que existen los dos. Y dentro de esta directriz, fíjense al final, disponer de procedimientos de admisión, reconocimiento y de finalización, especialmente cuando existen movilidad de estudiantes entre sistemas de educación. Esto compromete a las agencias de calidad, es un compromiso que las agencias de calidad pues, han incorporado y demás. ¿Vale? Bien, la situación del 2015. ¿Por qué esto? Es decir, aquí la cuestión es, ¿por qué en Ereván se ha hablado de esto? Bueno, pues porque hay una discrepancia importante. Según la administración, según todas las administraciones, pues vivimos en un mundo panglosiano, en el mejor de los mundos posibles, pues que dicen algunos que el 100% de los programas
en el 100% de los programas se utilizan los créditos ECTS. Otros países dicen que no tanto, ¿eh? Del 75 al 90, en otros hay menos diferencias. ¿Vale? Según la Administración, todo va razonablemente bien en algunos países. Según la Administración, fíjense, pues los ECTS están vinculados a los resultados de aprendizaje. Aunque he hablado del 2015, los resultados son de un estudio del 2013-2014, proporcionado por los distintos miembros del BFG, del Bologna Follow Group, y, por lo tanto, 2015, pero los datos son 2013-2014. Entonces, según este contexto, también estaríamos haciendo bien algunos los resultados, o sea, la vinculación de ECTS con el resultado de aprendizaje. Claro, según los estudiantes, según ESU, las cosas no son tan exactamente así. Fíjense, yo no los tendría que explicar, pero ustedes se pueden imaginar, viendo el dibujito, lo que piensan los estudiantes de algunas cosas, del proceso Bologna y demás. ESU es miembro en el BFG y aporta sus reflexiones allí, Y el BFG, vamos, y ESU tiene en España sus compañeros. Bueno, pues según los estudiantes las cosas no son exactamente así. Entonces hay una discrepancia entre lo que dicen que ocurre en la Administración y lo que dicen los estudiantes que ocurre. Entonces, la guía ECTS, ¿qué buscaría? La guía ECTS lo que buscaría es disminuir esa discrepancia. Lo que buscaría es que casi coincida lo que se dice con lo que ocurre. Entonces, fíjense, pues en el caso de España y otros países, bueno, pues fíjense que no es el 100% y que hay algunos países que incluso están bastante lejos de esa realidad y demás. E incluso los estudiantes nos dicen, esto reciente, el 2015, nos dicen que los resultados de aprendizaje, y que son claves a la hora de vincularlos con el ECTS, pues bueno, no se tienen muy en cuenta, por decirlo, no se entienden muy bien, no se defienden con mucha pasión, por decirlo así. Incluso dentro de España, la CREUP pues dice ciertas cosas, que no sé si es verdad o no, pero dice ciertas cosas. Entonces, lo que me gustaría que captaran es que esta discrepancia entre lo que piensan los estudiantes y lo que piensa la Administración está en parte detrás de lo que tenemos entre nuestras manos, que es la nueva guía. ¿Vale? Dicho esto, vamos a hablar un poquito del contenido de la nueva guía, solo un poquito. Yo insisto, algunos de estos saben mucho, otros de estos saben un poco menos. Entonces, aquellos que sepan mucho, pues lo siento. Yo intentaré hacer un resumen, pero no con el objetivo de que ustedes no se lean la guía, porque eso sería una trampa, pero un resumen de lo esencial, de lo que nos afecta a nuestro quehacer en esta cuestión. ¿Vale? El ECTS para la movilidad del reconocimiento de créditos. Bueno, pues eso al final es una respuesta al origen del ECTS, porque la primera función del ECTS era esta. Bueno, pues aquí se habla en la guía del reconocimiento y transferencia de créditos, se aplica tanto a la movilidad para la obtención de créditos, lo que nosotros hemos llamado siempre degree mobility, y como en movilidad de créditos, credit mobility. Bueno, ¿qué nos dice la guía? La verdad es que cuando uno lee la guía, la mayoría de las cosas son de sentido común, lógicas, y la inmensa mayoría de las cosas que dice la guía nosotros lo hacemos. La inmensa mayoría de los expertos que hay aquí, esto dirá, bueno, pero es esto... Pero, insisto, esto está pensado también para los bielorrusios, para los armenios y para muchos otros que dicen, uff, ¿esto qué es? Y no solo eso, y no lo he dicho, pero el ECTS tiene una dimensión internacional muy importante. El ECTS se utiliza mucho en África, se utiliza mucho en América Latina y se utiliza mucho en Asia. El ECTS se ha convertido como una divisa internacional en materia de educación superior, entonces no todos están tan puestos como están ustedes. Bueno, se recomienda tener más en cuenta la compatibilidad de los resultados de aprendizaje que la equivalencia del contenido del curso. Y eso se dice porque en algunos sitios no es así, en algunos sitios todavía no es así. Y además, la institución de educación superior debe dar a conocer su política de reconocimiento y hacer fácil el acceso al mismo, porque hay muchas instituciones que no lo hacen. Importante, esta guía son meras recomendaciones que se hacen para que las cosas funcionen mejor. ¿Vale? Después, se habla de dos tipos de movilidad, como hemos dicho. La movilidad para la obtención de títulos. Insiste, lo relevante es tener en cuenta los resultados de aprendizaje. ¿Y esto qué nos quiere decir con esto? Pues nos quiere decir que puede venir una persona aquí que ha estudiado económicas en Francia, que ha estudiado 3 años de economía y que tiene unos resultados de aprendizaje que le facultan para estudiar aquí un máster sin problemas. No tiene por qué haber estudiado 4 años. Eso es lo que nos quiere decir, fundamentalmente. Que no tenemos que ver si ha hecho 240, 200. Lo que tenemos que ver es qué sabe hacer, qué ha entendido, qué puede hacer un estudiante francés de economía. Y que si eso le posibilita o no que pueda acceder aquí a un máster. ¿Vale? Nos dice esta guía, porque hace referencia a otros, que es muy útil para nosotros, es muy útil la European Recognition Manual for Higher Education Institution, la que acaba de salir hace poco.
Que detrás de esto están los holandeses, no solo holandeses, Nuffic y demás, otros muchos más, Narix, todas las Narix y demás, pero como casi liderazgo de los holandeses. Es una guía que se las trae, que tiene sus 156 páginas, soporífera donde las haya, pero tiene su valor añadido. Entonces, eso es una referencia. También es otra referencia la Directiva 2013-55 de reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta directiva se ha incorporado al derecho de todos los Estados miembros de la Unión Europea, porque esto solo afectaría a los Estados miembros de la Unión Europea, desde el 18 de enero del 2016. Entonces, esto afecta, ustedes saben que en Europa, pues los médicos, médicos especialistas, médicos generalistas, enfermeros, responsables de cuidados generales, odontólogos especialistas, estos tienen un tratamiento distinto. Esto es otra cosa en educación superior, y por tanto tiene una regulación específica. Pues para en materia de reconocimiento de títulos y demás debemos tener esto en cuenta, ¿vale? Es una directiva dura también, pero que puede generar jurisprudencia y demás, y genera jurisprudencia. Bien. En movilidad de créditos, ¿qué nos dice? Pues nos dice algo que nosotros ya sabemos, la famosa regla de oro, la famosa regla de oro, que nosotros la cumplimos. Quizás lo de la movilidad virtual hay que tenerlo en cuenta como cierta novedad para no despistarnos. La idea debe transferirse sin demora y contar con la titulación del estudiante sin necesidad de trabajos o de evaluaciones adicionales del estudiante, eso también lo tenemos acá. Bien, ¿qué nos dice también la guía? Resumiendo muy mucho, pues nos dice que los componentes educativos que se complementan durante el periodo de movilidad no deben seleccionarse normalmente en función de la equivalencia. Eso es lo relevante, no en la equivalencia, sino que deben tenerse en cuenta otras cosas. También nos dice algo que para mí es medio insulto y para ustedes también, lo que tenemos que hacer antes de que nuestro estudiante vaya a la universidad y después, eso lo sabemos todo. Pero lo recuerdan porque piensan también en los de Georgia y en otros sitios, no solo piensan en nosotros. Se comenta la importancia de la movilidad virtual, se comenta también toda una serie de buenas prácticas que nosotros las llevamos a cabo, en el ámbito de compromiso institucional, pues desarrollo de reglas, criterios justos de selección, el papel importante de coordinadora, equivalente y demás. Entonces hay toda una serie de relación de buenas prácticas, de propuestas que todos nosotros las llevamos a cabo y de mucho sentido común, ¿vale? También se nos dice, a la hora de seleccionar instituciones, que no seleccionemos kioscos y demás, sino instituciones, y nos dicen, nos da alguna pista sobre lo que es una institución o no. Ustedes esto dirán, pero vaya insulto, no piénsenlo en el contexto de 48 países y del resto del mundo, de África y demás. Esa es la idea, ¿vale? Nos hablan también de comprensión y comparabilidad en materia de notas. Eso no voy a decir nada porque tienen alguna sesión específica sobre notas. Nos hablan también de la importancia del consorcio en materia de titulaciones conjuntas. Deben de ponerse de acuerdo en estas cuestiones. Y después, la otra parte, la séptima sección de la guía CTS, pues nos habla de algo que nosotros conocemos muy bien, que son los documentos de apoyo. Los documentos de apoyo, pues el catálogo de la oferta académica, el acuerdo de aprendizaje, la certificación académica, el certificado de prácticas. ¿Y por qué nos habla de esto? Pues porque son documentos claves para tener una movilidad de calidad, porque lo que se persigue no es una mera movilidad, es una movilidad de calidad. Bien, algunas cosas, y aquí se han dicho ya algunas cosas. Bueno, pues nos dice de forma clara que el catálogo de la oferta académica, el catálogo de CTS y demás, tiene que estar en inglés, Yo no sé si todas nuestras instituciones lo tienen en inglés todo, yo no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero tiene que estar en inglés. Después se nos habla de la estructura común, se nos recomienda que esto debería tener una estructura común. Y no solo se nos recomienda, sino que nos dice cómo podría ser esta estructura común. Yo no voy a hablar de cada uno de los puntos, pero nos facilita la vida. Nos dice qué debería de haber en los elementos recomendados en la oferta académica, pues en formación general, recursos y servicios y demás. A mí me parecen a veces un poco infantil algunos de ellos, pero es lo que se ha convenido que sería conveniente para todas las universidades de todo el espacio europeo de educación superior y que lo tengan en cuenta en el resto del mundo. También información sobre las titulaciones muy pormenorizada, una guía muy pormenorizada de lo que tendría que existir. Pues fíjense, por ejemplo, las ventanas de movilidad, son obligatorias o opcionales. Fíjense el aprendizaje en el trabajo, es decir, hay algunas cosas que es bueno tenerlo en cuenta y sobre todo es bueno ver si nosotros lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo, que en algunos casos a lo mejor no lo estamos haciendo. También información sobre los componentes educativos individuales, muy pormenorizado, esto muy pormenorizado, yo no me paro aquí porque lo tienen en la guía además, pero solo sí que les digo que el objetivo de esto es que de aquí a algunos años pues todos hagamos más o menos lo mismo, porque facilitará el trabajo y generará movilidad de calidad, que es lo que buscamos. Después, en el acuerdo de aprendizaje,
bueno, pues fundamentalmente la idea de que es un compromiso oficial, no es cualquier cosa, cuestiones de cómo se pueden modificar y demás, que esto lo llevamos haciendo mucho tiempo, lo conocemos muy bien, pero incluso en esta guía pues, nos recomiendan que incorporemos en el acuerdo de aprendizaje, donde hemos detectado algunas limitaciones, nos ha comentado José Manuel, nos contempla pues, qué sería conveniente incorporar. Eso, si nosotros lo vemos, pues las firmas de las tres partes, pues eso ya lo sabemos. El periodo de estudios desde la institución, el ciclo de estudios, el área de estudios, muchas de estas cosas las sabemos. E incluso, cuando estamos hablando de aprendizaje en prácticas, también nos dice una especie de menú de lo que sería conveniente incluir con el objetivo de tener movilidad también en prácticas de calidad. ¿Vale? La certificación académica, donde se nos ha dicho que tenemos algunos pequeñitos problemas, bueno, pues tan obvio como que hay que incluir lo cursado, número de créditos conseguidos y las notas que han obtenido. Y además se nos habla de un periodo de tiempo razonable. Yo no sé, yo he sido muchos años coordinador de Erasmus, pues 12, 14, a veces 100%, a veces 80%. Yo llegué a la conclusión de que lo de un periodo razonable era un concepto muy relativo en Europa, muy relativo. Yo no sé si todos piensan lo que es un concepto, lo que es periodo razonable de forma del mismo tiempos de semanas o no. Yo tuve experiencias desiguales. Se nos recomienda que incluyamos esto, casi todo es sentido común y es lo que hacemos. También el certificado de prácticas. Se nos recomienda lo que es bueno que hagamos, la carta de recomendación, los distintos puntos, elementos recomendados y demás, bastante razonable. ¿Vale? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto está tan pormenorizado? Pues porque se considera que si se hacen estos papeles bien, tendremos una mayor movilidad y tendremos una mayor movilidad de calidad. Eso está por ver, si es así o si no es así. ¿Vale? Yo acabo, porque yo lo que he venido es a que ustedes me pregunten cosas, y a que hablen ustedes. Alguna cosa que me gustaría transmitirles. Esta guía es mejor, más completa y tiene más respaldo que las anteriores. ¿Por qué tiene más respaldo? No es cualquier cosa. Esta guía es una guía aprobada en una conferencia ministerial por 48 representantes de máximo nivel. Entonces, tiene un amplísimo respaldo. Es la primera vez. Las otras guías no se aprobaron en una conferencia ministerial. ¿Vale? Y eso es importante. Pero esto no es una norma jurídica vinculante. Uno no puede ir con esto a los tribunales. Tiene que tener derecho interno, mejor dicho, donde se haya recogido esto. Es una guía, recomendación y demás. Después, ¿qué creo yo que sería bueno? Pues lo que podría ser bueno es una difusión máxima de esta guía entre los servicios de relaciones. Eso no haría falta porque ustedes se la saben, se la sabrán de memoria pronto. Vicedecanos de Relaciones Internacionales, eso podría hacer falta. Coordinadores Erasmus, eso podría hacer falta. Y equivalentes, y sobre todo entre toda la comunidad universitaria. Porque si no es así, terminaremos no aplicándola correctamente. De hecho, yo sigo conociendo casos en el 2016 de profesores en el área de ciencias y de otros sitios, no voy a decir que universidad, que no ven bien que se reconozca lo que uno ha estudiado en otro sitio, porque la física, la buena física, es la que yo imparto. Sigue habiendo eso, y en un porcentaje más importante de lo que ustedes se creen. Porque además hay una cosa que yo no quería decir, pero a veces hay algunos estudiantes que no se van porque saben que van a tener problemas en el reconocimiento. Y a esos no se les pregunta nunca, pero esos no se van, porque está distribuido en algunos centros de ciencias y demás, donde hay patas negras o equivalentes, que en ningún caso, si no estudia mi álgebra, va. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta también. Es una buena distribución de esto. Como no es norma jurídica, pues tenemos que hacer una labor de persuasión, de amor, de seducción, pero tiene que incorporarse en la función de cada uno de los profesores, porque de lo contrario no tendremos movilidad de calidad. Después hay otra idea que yo creo que en algunos sitios lo han hecho y que podría valorarse, y es la generación de un órgano que se encargue, o equivalente a una unidad que se encargue de ver si esto se está haciendo bien, si el cumplimiento es correcto, si lo estamos haciendo bien. Porque si no, al final, bueno, y sobre todo si se está haciendo bien no solo en lo relativo a relaciones internacionales, sino en muchas otras cosas, porque hay 7 secciones. Es decir, el ECTS es fundamental para aprendizaje a lo largo de toda la vida o aprendizaje permanente. El ECTS es fundamental para la configuración de grados, másters y en algunos casos doctorados. El ECTS es fundamental para el reconocimiento de aprendizaje formal, no formal o informal. El ECTS es la pieza
clave del sistema educativo superior. Entonces, no solo en temas de relaciones internacionales. Entonces, si no se entiende bien la lógica del ECTS y su vinculación a los resultados de aprendizaje, igual no estamos haciéndolo. Entonces, por lo tanto, un seguimiento de esto podría ser conveniente, ¿vale? Y dos reflexiones medio privadas. El otro día, paseando, yo paseo a veces, el otro día se acercó un chico a mí, profesor, me quería agradecerle que usted me animara para que yo me fuera de Erasmus. Yo no lo conocía, me acordaba, hacía 15 años y tal. Me dijo, estoy trabajando en Hong Kong, y estoy trabajando en Hong Kong porque usted me dijo que me fuera de Erasmus, que era fundamental. Bueno, pues eso me ha ocurrido muchas veces últimamente. Será con la edad, me ven que estoy yo en la fase final, pues la gente se acerca a despedirse o a lo que sea, ¿eh? Pero el resultado es que nunca me había ocurrido, tanto en el pasado, escuchar la siguiente frase. Me cambió la vida irme de Erasmus. Me cambió la vida. O sea, Hong Kong, algunos que están en Sudáfrica trabajando en importación, otros que están en Londres ganando dinero y otros sin ganar dinero. Pero muchos. Bueno, pues igual esto tiene una dimensión que nosotros no. Entonces, a mí me gustaría seguir escuchando esto. Y después, hay una cosa que me preocupa. Yo me dedico a economía de la Unión Europea y del euro esperábamos muchas cosas. Algunas han ocurrido, otras no han ocurrido. Por eso he empezado en el 89. Del 89, del colapso del muro de Berlín, esperábamos muchas cosas. Se escribió mucho. Estamos en el 2016 y algunas de las cosas no se han cumplido. Entonces, ¿cuál es mi temor? Mi temor es que el ECTS está soportando demasiada carga, demasiadas cosas, ¿eh? Y eso, si lo hacemos bien, puede ser una historia de éxito, pero si no lo hacemos bien, puede ser que en el futuro pues, tengamos que revisar y a lo mejor de aquí un año o dos tengamos otra guía. ¿Vale? Bien, si alguien no puede dormir sin saber más, pues tiene aquí una referencia. Bueno, qué pena. Tienen toda una serie de referencias, bibliográficas aquí. Hay una que me interesa especialmente, que es la página oficial del Espacio Europeo de Educación Superior. El Espacio Europeo de Educación Superior. Bueno, a ver si está bien. Después hay otra que acaba de salir, que la leí otro día, hace 3 o 4 días. Ustedes saben que en Boston College, hay un centro que se dedican a reflexionar sobre estas cosas. Está muy bien. Y además es de acceso gratuito. Está muy bien esto que les pongo aquí, reciente, del 16. Después hay otras cosas un poco más técnicas y tal, pero también la consulta de la página Espacio Europeo de Educación Superior. ¿Vale? Y por último, yo vivo en una ciudad, no soy de esa ciudad, pero vivo en una ciudad donde hay una plaza, donde la gente comenta cosas, donde la gente intercambia saberes, conocimientos, se lo pasa bien. Entonces, mi objetivo aquí, yo he venido de lejos, utilizando trenes varios, mi objetivo aquí es que ustedes ahora me pregunten todo lo que crean conveniente sobre esta cuestión. Muchísimas gracias por su atención. Bueno. Bien, como decía el profesor Bonet, al cual le vuelvo a agradecer su intervención, tenemos un poquito de tiempo, no demasiado, para alguna pregunta. No se queden con dudas. ¿Está todo claro? ¿Se lo saben todo? ¿Se lo saben todo? Bueno, pues aparentemente está todo claro. O sea, no hay nadie que quiera preguntar. ¿Alguien que se haya leído la guía anoche o esta mañana en un momento de insomnio o de ganas de saber? Solo una cuestión. Ayer me encontré a ciertas horas de la noche con un grupo de artísticas. Y me dijeron que me iban a preguntar muchas cosas. No lo sé si me lo han hecho, yo no lo he escuchado, no lo sé. Allí hay una pregunta. Allí al final. Sí, allí al fondo. Al fondo, Levanta la mano, por favor. Ahí. Buenos días, mi nombre es Cristina, de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias. Evidentemente, por alusiones, contesto. Bueno, agradezco enormemente la charla que nos ha dado el doctor Bonete, porque nos ha transmitido una información muy importante, desde luego. En los papeles queda todo muy bonito. Yo, evidentemente, como coordinadora institucional del programa Erasmus en una institución superior de enseñanzas artísticas, vuelvo a reivindicar que a veces el marco de aplicación de este maravilloso programa que es Erasmus en nuestras enseñanzas
necesita que los engranajes también se reciban como un poco de aceite para que funcionen también como en instituciones donde tienen unos rectorados de relaciones internacionales muy importantes. Nosotros trabajamos y en petit comité, y a veces estas cosas tan interesantes y que hacen que los programas funcionen, a nosotros nos generan problemas que podrían parecer nimios, pero no lo son. Muchísimas gracias. Si no recuerdo mal, usted era doctora en biología, ¿es así? Bueno, ¿alguna intervención más? Había por aquí otra. Allí al final, justamente al fondo ahí. Vale, perfecto. Hola, buenos días. Soy Raquel Anta, de la Escuela de Artes de Santiago, de la Mestre Mateo. Tenía un par de cosas. Yo reconozco también, me pasa un poco lo que ha comentado la compañera asturiana, que sí que nos pasa en las escuelas de artes que como somos uno para todo, pues a veces lo bueno que tenemos es que también somos profes. Entonces, yo con este tema de los ECTS, a veces realmente no entiendo muy bien cómo aplicarlo, cómo hacerlo, ¿no? Realmente, por ejemplo, le estaba comentando antes aquí a los compañeros de al lado con el tema este de vincular los créditos ECTS a los resultados del aprendizaje. Esto que es, como decía ella, suena muy bien, yo realmente no sé cómo hacerlo, porque realmente va a tener los mismos créditos ECTS una persona que se va fuera que una persona que se queda. Los mismos créditos ECTS una persona que tiene un 5 que una persona que tiene un 10 de nota, o un 30 si se va a Polonia, o un 5,5 si se va a Italia, o un no sé qué, que nos cuesta muchísimo trabajo realmente hacer, bueno, la transferencia que ahora va a hablar Amparo, ¿no? Bueno, ya, supongo que tendrá un poco que ver con este tema, ¿no? Pero realmente cuesta trabajo, digamos, traer a la práctica todas esas ideas abstractas. Para mí son abstractas. No sé si soy la única persona con este problema, a lo mejor. Pero y realmente me cuesta eso, digamos, intentar hacer aterrizar esto a la práctica diaria de la transferencia de créditos, del reconocimiento de créditos y de todo lo demás. Es donde veo un poco el problema. Y quería decir otra cosa también. En la página web de SEPIE y en el mail que habéis mandado, el enlace a la guía está mal y entonces no nos lo hemos podido descargar. O sea, tienes que buscarlo a través de documentos porque no puedes... Cuando pinchas en el enlace te dice que no existe el documento. Vale, entonces échale un vistazo. Nada más. Mire, muy bien, quería comentarle su preocupación, no solo de ustedes, de muchos. De hecho, la Comisión a lo largo de este año ha financiado distintas actividades de lo que se llama Peer Learning Activities, dentro incluso del marco del Ministerio de Educación, y las dos más recientes tenían que ver con resultados de aprendizaje y calidad. Y resultados de aprendizaje y un paradigma que es también importante, que es el aprendizaje basado en el estudiante. Usted sabe que hasta ahora lo que ha prevalecido es el paradigma centrado más desde el punto de vista del profesor. Entonces, la idea es cómo poner en el proceso de aprendizaje al estudiante. Eso es una forma relativamente distinta y en eso está trabajando. Y de hecho lo que están haciendo algunas universidades es generar cursos para que todos los profesores tengan claro lo que es los resultados de aprendizaje. Eso se ha utilizado más en los países nórdicos, escandinavos y un poco menos en los países del sur. Pero hacia ahí se va. Hacia ahí se va y, por lo tanto, en los próximos años, incluso próximos meses, habrá bastantes actividades formativas en los distintos centros para aquellos que no controlen bien esta cuestión. Esto viene, es verdad que lo del Learning Outcomes viene del mundo de las ingenierías. Y en Estados Unidos se ha utilizado mucho en el mundo de ingenierías y en otras facetas. La idea es no solo que sabe, que conoce un ingeniero, sino qué sabe hacer. Entonces, eso que ha tenido cierto éxito en el mundo de las ingenierías tiene menos éxito en otros mundos, pero se está intentando generalizar y hay un proceso ahora formativo en ese contexto. Pero vamos, su preocupación es bastante generalizada. ¿Alguna intervención más? Por aquí. Yo, primero, antes de que le pase la intervención, efectivamente, ahora mismo acabo de comprobar, no funciona el enlace, ayer funcionaba, tomamos nota y acabo de transmitirle a los del Departamento de Informática que su cabeza está en juego si no lo arreglan en 5 minutos. Hola, mire, Pilar Rovira, de la Escuela Superior de Diseño de Baleares. Yo tengo una duda. ¿Por qué resultados de aprendizaje y no competencias?
Porque hubiese sido más sencillo por competencias. No, pero no se preocupe, cuando usted se pueda descargar la guía, hay 2 páginas sobre eso. Ah, vale. Además, porque es que como también hay alguna reflexión de por qué educando y no estudiante. Porque entonces hay una reflexión que separa la competencia del resultado de aprendizaje. Gracias. Más con bibliografía y demás, que le lleva a unos estudios profundos sobre... Gracias. Sí. Un segundo, me dicen, Alberto Almendra, muchas gracias, que el enlace pone 2016, pero si se cambia a 2015 funciona. Bueno, en cualquier caso están vías de solución. Está en la web, La página, el asunto. Más intervenciones.